Bien, entonces, estrategias de experimentación. Esto no es continuando el tema de ANOVA. El tema de ANOVA ya lo cerramos, el ANOVA monofactorial, ya vimos básicamente todo lo que había que ver de eso. Esto es continuando lo correspondiente a temas de experimentos. En estrategias de experimentación, obviamente ya me adelanté. Experimentos comparativos simples, t-test, experimentos con varios niveles, ANOVA. Pero existen una serie de experimentos que sí se aplican en la ciencia y tecnología. Entonces, vamos a plantear acá nuestro experimento. Nuestro experimento va a ser en jugar golf. Entonces, lo que vamos a querer hacer jugando golf es verificar si si un factor o varios factores nos impacta el desempeño. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a tener varios factores. Digamos de que las personas están al mismo nivel. Una manera relativa de hacer eso es decir, todas han jugado 1000 horas o 500 horas. No es exacto, pero digamos de que están al mismo nivel. No vamos a considerar habilidad. Entonces, vamos a ver qué factores podríamos tener ahí que nos impactan el desempeño. Si tienen un palo de golf propio prestado, si tienen oportunidad de repetir el tiro, el clima que esté haciendo, obstáculos que tengan en el campo, si la bola es propia, la trajeron ellos o es proporcionada a donde juegan, y el uso de guantes. Estamos en un ambiente de mini golf. Entonces queremos ver efectivamente qué nos impacta ahí el desempeño de jugar mini golf. Resulta que hacer la evaluación de todos los posibles factores es complicado y esto es algo que ocurre. Hay que empezar a quitar gente, quitar factores. Entonces, vamos a simplificar el experimento jugando en un campo de minigolf cerrado. Ya no nos va a afectar el clima. Y lo de las bolas, vamos a utilizar las bolas que provee el campo de minigolf. No vamos a utilizar las bolas propias. El hecho de que haya obstáculos, nada más va a haber un obstáculo como presente y no presente. Y la consulta es si esto es válido hacerlo. La razón es sí, porque en el mundo real tenemos recursos limitados y a veces lo que hay que ajustarse es a los recursos que tenemos. Entonces, esto asociado al ejemplo que habíamos conversado la semana pasada de la comparación del algoritmo entre computadoras. En el mundo ideal lo corremos en 5 computadoras del mismo modelo distintas, solo para verificar que no sea la computadora el factor que nos impacta el rendimiento. En el mundo real eso no se puede, hay limitaciones económicas, tenemos que recortar el experimento básicamente hasta lo que nos alcance. Entonces, ¿cuáles factores recortar? Vamos a tener criterios de experiencia, de intuición o del resultado que queremos tener. Puede ser de que no es el resultado que queremos tener de manera que estemos sesgando el experimento, sino que más bien los factores que más nos interesan, que podría ser palo propio, obstáculos y uso de guantes, por ejemplo. Y resulta ahí que sí, en, pues en la realidad esto ocurre. Lo que sí es que si vamos a ejecutar un experimento de esta clase, ser completamente transparentes con todas las decisiones que se hayan tomado. Esto tiene que quedar documentado. También vamos a ver de que dependiendo de lo que se encuentre, es necesario empezar a considerar un factor que habíamos dejado por fuera. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar el experimento? ¿De qué depende? Esto está asociado a los recursos que vimos. Va a depender de dinero, va a depender de tiempo. Que por cierto, el proyecto vean de que esa ejecución de experimentos es importante que la comiencen de una manera oportuna. Eso puede
el segundo proyecto me estoy refiriendo, esto puede tomarles bastante tiempo, entonces que por ahí no le, que lo tengan considerado. Aspectos éticos y legales. Grayling, ¿andas por ahí? Sí, Asociado a lo que expusiste la semana pasada, ¿verdad? Es curioso que haya pasado un experimento donde el experimento era tirar gente con un cable de 50 metros. Entonces, ok. esto ocurre. Entonces, el experimento es destructivo, pruebas de automóviles, va a ocurrir, solo se puede ejecutar una vez. ¿Qué se le va a hacer? También cuál personal tenemos disponibles, laboratorio, equipos, precisión, importancia. Vamos a ver la primera estrategia. La primera estrategia es conocida como mejor adivinanza y es bastante sencillo. Tomamos los factores que vamos a investigar y escogemos una combinación arbitraria. Entonces decimos, bueno, mejor adivinanza por nuestro criterio de experto, la manera que vamos a plantear este experimento, vamos a decir de que tomar cómo es el desempeño jugando sin guantes, acá lo tengo, con palo propio, sin obstáculo y con posibilidad de repetición. Entonces se ponen a las personas, se hace 15 tiros y se nota de que los 15 en promedio solo se anotaron 5. Se hacen observaciones y es que en los 15 tiros se empiezan a sobar las manos y el palo de golf empieza a resbalar. Entonces esas anotaciones se hacen viendo todo el proceso y se documenta. Esto influye directamente a la siguiente iteración del experimento. ¿Por qué? Porque la siguiente iteración vamos a reajustar uno de los factores. ¿Cuál vamos a reajustar? El uso de guantes. ¿Por qué específicamente ese factor? Porque fue del cual tuvimos una observación en la iteración anterior. Entonces ahora lo ejecutamos con guantes, con palo propio, sin obstáculo y con posibilidad de repetición. De los 15 tiros, ahora en promedio anotan 8. Y se repite el proceso. Entonces esto se va a continuar hasta poder llegar a determinar que un cambio o un factor no nos afecta o no. Entonces aquí intuitivamente, Luis, ¿cuál cambiarías en la siguiente iteración después de esta? Cambiaría que les demos un palo en vez de que usen el palo propio. Muy bien, entonces ver si es que realmente están acostumbrados al palo que traen de la casa versus al que les proporcionan ahí. Puede ser que sí, puede ser de que tengan ya, sea una marca específica. Se supone que el peso es estándar, pero no necesariamente puede ser el caso. Puede ser que el agarre sea diferente y eso impacte. Acá intuitivamente uno podría decir el palo sí puede impactar, el que haya obstáculo definitivamente. Luis, ¿qué decís? Posibilidad de repetición es lo siguiente. Es por cada prueba tenés 2 tiros para que se te considere un punto. ¿Eso impactaría o no impactaría? Ah, no, yo sí creo que sí, claro. Sí, sí. Pero es curioso, eso sería un factor interesante de analizar, porque puede ser de que como usted sabe que tiene 2 tiros, se lo toma menos en serio versus si tuviera uno. Entonces, es algo por ahí que La hay otra, que... la otra opción es que yo uso el primero para medir la fuerza o lo que sea, digamos. Y Sí, para entonces, calibrar. para calibrar, exacto. Interesante. Entonces, el punto es que se tienen estas distintas combinaciones. Resulta que esta clase de experimentos sí se utilizan, pero tienen ventajas y tienen desventajas. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Son fáciles de entender, baratos, podemos descubrir tendencias, nos puede dar el preámbulo de un experimento que queramos ejecutar con mayor formalidad. Por ejemplo, nos puede llegar a decir, no, realmente el hecho del palo no influye.
podríamos concentrarnos en hacer un experimento más formal en la calidad de los guantes que utilizan. Entonces, sirve de filtro para explorar experimentos con, con un factor que sea de mayor interés. Una de las ventajas es relativamente barato, puede ser la única opción que haya disponible para lo que se quiera hacer y pues no queda de otra. Y ese es el experimento que tenemos que ejecutar. Desventajas. Hacemos iteración versus iteración, iteración y no encontramos nada. Parece que no hay efecto en los factores que estamos explorando. Entonces, puede llegar a ocurrir. También de que no encontremos el óptimo. Puede ser que uno de los factores era el que nos da el mayor efecto o una combinación de los factores nos da el mayor efecto y fue algo que no probamos en nuestra mejor adivinanza. Entonces, puede llegar a tener ese problema. Y los resultados pueden tener poca validez estadística. Entonces, ahora le pregunto a... Muy bien, Melissa. Sí, Vamos a ver, Melissa, hicimos un experimento por mejor adivinanza. Resulta que algo que vemos acá es que los resultados pueden tener poca validez estadística. Eso quiere decir que no publicamos o no reportamos. sí, bueno, que no, tal vez que no se utilizó distribuciones, digamos, como por ejemplo con el ANOVA, que estamos utilizando gráficos para analizar los resultados. En cambio, acá es solo como adivinando, por así decirlo. Correcto, correcto. Acá el punto es, si nosotros queremos hacer una publicación científica, un paper, el asunto es, pero y la validez estadística, de no se puede, o la naturaleza del experimento no lo permitía. Lo que se hace es reportar exactamente lo que se hizo con detalle. Entonces, esto fue lo que se hizo, estos fueron los criterios que se consideraron y estos fueron los resultados que se obtuvieron. Trabajo futuro, probar las combinaciones que no existía la posibilidad de probar. Pero igual, aunque hayamos hecho un experimento por mejor adivinanza, puede ser la única opción que tenemos y de igual manera, aunque no se tenga resultados estrictamente estadísticos, se pueden reportar. Esto puede servir de insumo para otros científicos. Entonces, tener esto presente. El siguiente experimento es el experimento de un factor a la vez. Entonces, ¿en qué consiste un factor a la vez? Muy parecido a mejor adivinanza, establecemos una combinación inicial de factores y esta combinación lineal de factores la vamos a llamar la línea base y estudiamos el efecto de un factor a la vez. Aquí lo tengo dibujado, entonces lo vamos a ver, lo vamos a ver visualmente más bonito. Entonces, vamos a variar este factor en todos los rangos aceptables. Vamos a estarlo modificando en todos los rangos aceptables y luego volvemos a la línea base. La cantidad de experimentos depende cuánto haremos cada factor. Vamos a ver si aquí está. Acá está. Dibujado exactamente por mí. ¿Cuál es la línea base? La línea base, vamos a ver, la podemos tener. Entonces, es guantes, palo, obstáculos y repetición. Entonces, la línea base es sin guantes, el palo, ¿cómo lo puso? Propio, aquí sería prestado, sin obstáculos y sin repetición. Esta es la línea base. Bien,
¿Qué es lo que vamos a hacer? Variar un factor a la vez, experimentar y dejar todos los demás factores iguales. Entonces, lo primero que variamos es guantes. Dejando todos los demás factores en prestado, sin obstáculo y sin repetición, variamos guantes. Ejecutamos el experimento. ¿Qué obtenemos? Que con guantes el porcentaje de anotación sube. Dejando todo lo demás exactamente igual. En palo prestado, sin obstáculo y sin repetición. Ejecutamos el experimento con y sin guantes, vemos que el resultado sube. Ahora, ¿qué hacemos? Volvemos y dejamos a guantes como la línea base con el sin, lo dejamos como lo habíamos definido en la línea base y seguimos con palo. Ejecutamos el experimento. Palo, resulta que no hay diferencia. El desempeño es exactamente el mismo con palo prestado o propio. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Volvemos a la línea base. Dejamos palo en prestado, seguimos con obstáculos. Resulta que sin obstáculos el desempeño es mejor. ¿Cuál de es? Es intuitivo. Volvemos a la línea base y seguimos con la repetición. Nuevamente, si hay repetición es ligeramente mejor el porcentaje de anotación. Entonces esto es el experimento de un factor a la vez. Literalmente vamos a estar variando un factor a la vez e ir tomando datos. Entonces, ventajas que vamos a tener de este experimento. Fácil de entender, interpretar, de explicar. Podemos obtener resultados valiosos. No es tan económico como mejor adivinanza porque vamos a probar distintas combinaciones, pero es relativamente económico. Desventajas, pues nuevamente no necesaria, no puede tener validez estadística. De igual manera puede ser de que valga la pena reportar esos datos. Interacciones entre factores. No lo evaluamos. Quiere decir cómo era ejecutar con guantes y con... Porque los guantes los ejecutamos, por ejemplo, cuando probamos guantes, todas las pruebas de con o sin guantes lo hicimos con palo prestado. Resulta que no hicimos la prueba de con o sin guantes con el palo propio. Esa interacción no se probó o no se hizo la prueba de con o sin obstáculo con palo propio. De igual manera no se hizo la prueba de repetición con palo propio. Para todas las otras posibles combinaciones, por ejemplo, no se hizo la prueba del desempeño con obstáculos y con guantes. Fue una combinación que no se hizo. En resumen, hay veces que lo más valioso está en las interacciones. Y esto, por eso es que estamos desarrollando el segundo proyecto, que es un experimento de un ANOVA multifactorial, que es donde estas interacciones, el efecto en la variable de respuesta que tienen las diferentes interacciones entre los factores es considerado y con esto podemos llegar a conclusiones. También este es sensible a lo que definamos en la línea base. Puede ser que esta línea base que definimos de manera básicamente arbitraria, pues no era lo más conveniente para este experimento. Entonces es otra de las desventajas que tenemos por ahí. Y puede ser más caro que mejor adivinanza. Entonces está esa desventaja también. Ahora, experimentos factoriales. Estos los vamos a ver a través del curso. Entonces, lo veremos con ANOVA multifactorial. Con esto vemos lo que son estrategias de experimentación y vamos a continuar con aleatorización y replicaciones.